buenos días a todos los presentes. Les doy la bienvenida. Le voy a dar la bienvenida a las personalidades que nos acompañan aquí en el presidio. A la maestra Verónica Hernández Carmona, secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley, en representación del maestro Miguel Navas Ochtioxi, presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala. A quien pido un aplauso. Asimismo, nos honra con su presencia la doctora Adriana Celis Vándala, para quien pido un fuerte aplauso. Me es grato mencionar a la maestra consejera Araín Sánchez Méndez, para quien pido un aplauso. De igual manera, los saludo a todos y les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Finalmente, hoy nos reunimos para abordar un tema crucial: la violencia laboral contra las mujeres por razón de género y su relación con los derechos humanos. La violencia no solo afecta la vida y la dignidad de las mujeres, sino que también desafía los principios de justicia y de equidad en nuestras sociedades, que deberían prevalecer en cualquier entorno. El día de hoy nos encontramos en este contexto laboral. A lo largo de este día vamos a comentar, o más bien, vamos a hablar acerca del tema laboral, en el cual conoceremos las raíces de esta problemática. Compartiremos experiencias y reflexionaremos sobre las acciones concretas que nos permiten identificar, prevenir y erradicar la violencia, así como construir un entorno laboral más seguro, respetuoso para todas y todos, promoviendo un respeto absoluto por los derechos de todas las mujeres. Su participación es fundamental en esta lucha. Les doy las gracias por estar aquí, porque su compromiso es por el cambio contra la violencia de las mujeres e erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias por estar aquí. Bueno, buenos días a todas y a todos. A nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el maestro Miguel Navas Ochtioxi, le doy la más cordial bienvenida. A la doctora Adriana Celis Vándala, docente e investigadora de la Maestría en Estudios de Género de la UAC, así como a la maestra Araín Sánchez Méndez, consejera consultiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Como ustedes saben, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Actualmente este movimiento tiene el fin de visibilizar la violencia que sufren las mujeres y niñas alrededor del mundo. Se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino 25 de cada mes, conocido como Día Naranja, un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Es un recordatorio mensual de la urgente necesidad de erradicar violencia de género en todas sus formas y manifestaciones. Se conmemora este día con una serie de eventos y actividades destinados a sensibilizar, informar y movilizar a la sociedad en torno a la lucha contra la violencia de género. Al respecto, el Tribunal, a través de la Unidad de Género, ha realizado diversas actividades, entre otras las que hoy nos ocupan y que esperemos sea provechosa y fructífera para todos. Bienvenidos nuevamente y adelante. Gracias. Gracias, maestra. Un aplauso para nuestra. Buenos días a todas y a todos. Primero quiero agradecer al enlace con la universidad por habernos dado esta oportunidad de compartir con ustedes algunas experiencias, al Tribunal Electoral y sobre todo a todos los presentes, todas las presentes que nos acompañan, que se toman su tiempo para estar aquí y para compartir esta charla y las que vienen. Miren, yo quisiera en esta pequeña charla que voy a tener con ustedes
darle un poquito más el enfoque hacia el qué, por qué y qué hacer, ¿sí? No me voy a dedicar o no voy a ocupar mucho tiempo ni en estadísticas, ni en cuántas mujeres asesinan diario, ni este tipo de cosas, porque tenemos este conocimiento muy frecuentemente. También no me voy a enfocar a leyes, ¿sí? Porque estoy segura que aquí hay muchos abogados y abogadas que manejan las leyes mucho mejor que yo. Entonces, yo quisiera inclinarme un poquito más a responder estas preguntas de las que les hablaba y decir por qué se presenta la violencia, ¿sí? Cuáles son las causas, empezando por la persona, ¿sí? Cuáles son estas causas que nos llevan a actuar de manera violenta, cuáles son estas causas que nos hacen quedarnos calladas y también callados, permítanme que lo diga, y también callados en este desequilibrio de poder y en esta jerarquía que siempre existe en todas las instituciones. Miren, la institución que sea, la organización que sea, incluso en casa misma, siempre hay jerarquía y siempre hay uso de poder, ¿sí? De poder ser, de poder hacer, de poder tener, pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es qué uso se le da al poder, cuál es el objetivo, ¿sí? Que vamos a perseguir cuando hacemos uso del poder. Eso es lo importante, cómo lo usamos, ¿ok? Entonces, voy a empezar a hacer un recorrido muy rápido, ¿sí? De lo que ya la secretaria nos dijo, del 25, que seguramente ya todos ustedes conocen de dónde viene esta historia. Fíjense, aquí voy a hacer una puntualización en el asunto de violencia de género y violencia contra las mujeres, ¿sí? Porque tenemos que tener claras tres cosas. ¿Qué es violencia? ¿Dónde son los ámbitos donde se presenta la violencia? Y la otra también, ¿qué cosa es el género? Porque nosotros, por ejemplo, en la academia tenemos un asunto, en las instituciones tenemos otro asunto y en la calle es algo completamente distinto, ¿sí? Ahorita hay incluso un debate, fíjense, ya no en qué cosa se entiende por género, ahorita ya hay un debate en qué cosa se entiende por mujer, qué cosa es mujer. Y si nosotros nos remitimos a la historia donde no había ningún cuestionamiento acerca de lo que era una mujer y que las mujeres de la primera, segunda ola del feminismo estaban luchando por alcanzar ciertos derechos, ahora, si ya no hay mujeres o si ya no se sabe qué cosa es una mujer, entonces ¿dónde quedan esos derechos? Se desdibuja el sujeto, ¿sí? De la lucha, se desdibuja, porque cualquier cosa ya es una mujer. Entonces, voy a hacer puntualización en esas tres cosas. Bueno, como ya dijo la compañera, se toma el 25 de noviembre por estas tres hermanas que fueron asesinadas por luchar contra un dictador, ¿sí? Que pues despojó a su familia. ¿Me escuchan bien o necesito el micrófono? Sí, yo creo que sí. ¿Micrófono? Mejor porque todo lo que cojo lo rompo. Bueno, despojó a su familia, ¿sí? De sus propiedades, porque una de ellas no fue atenta, no fue cariñosa con este señor, ¿no? Entonces de ahí vino todo su odio a toda la familia. Estas mujeres estuvieron varias veces encarceladas, torturadas, violadas y demás, hasta que terminaron por matarlas porque no cesaban en su intento de recuperar lo que les había sido robado, no solamente a ellas, sino pues a muchas otras personas de ahí, ¿no? Muchas otras sí, compañeras de lucha y demás. Miren, yo les voy a recomendar, para quien les interese este tema, dos películas cortitas, muy buenas. Una se llama Trópico de Sangre y la otra se llama El tiempo de las mariposas, ¿sí? Estas dos películas narran muy bien qué fue lo que pasó y es importante porque es un día que se toma como representativo, que se conmemora y que se conmemora en todo el mundo, nada más aquí. Ok, vamos por qué se entiende por violencia de género.
Miren, antes de decirles que violencia de género, a mí me gusta más utilizar violencia contra las mujeres y no violencia de género. Pero bueno, o sea, ustedes saben que los documentos internacionales, oficiales y todo tienen el género, entonces eso pues tenemos que tomarlo en cuenta. Yo personalmente utilizo violencia contra las mujeres, justo por este asunto que les digo de que ahora ya no se sabe qué cosa es una mujer, ni qué cosa es un hombre tampoco. Bueno, la definición aquí la tienen, ¿sí? Ya la habrán escuchado muchas veces. Lo único en lo que yo quiero hacer énfasis en esta parte es que cuando hay violencia tenemos que tener en cuenta que hay un uso abusivo del poder, ¿sí? Un uso abusivo del poder que usualmente está jerarquizado, la relación es vertical, no es horizontal, no es una relación de iguales, sino es una relación de superiores y subalternos, ¿sí? De subordinados, y que sí hay intención de generar algún tipo de daño, pero sobre todo es tener el control, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando nosotros hablamos de violencia, hablamos de control de la otra, de las otras personas, de la otra persona. Entonces vamos y le pegamos al niño y no es que quiero pegarle, es que quiero que te calles, es que quiero que te sientes, es que quiero que me obedezcas, ¿sí? Entonces voy y te meto un par de cachetadas para que aprendas, porque también se utiliza como una forma de crianza. La violencia también se utiliza como una forma de crianza, ¿sí? ¿Qué prefieres, que le peguen en la calle o que le pegues tú? ¿Qué prefieres, que le eduquen en la calle o que le eduques tú? Lo que pasa que en casa se nos hace como un poquito largo el camino de criar a través de este convencimiento, a través de formas, digamos, amorosas, de educar, todo eso, ¿no? Entonces los que escogemos el camino más largo, pues sí nos cuesta más trabajo, pero es más efectivo, porque no sembramos terror, no sembramos miedo, sembramos respeto, y eso es otra cosa, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos esta definición que es de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, pero aquí yo les digo, incluyen el asunto del control y del abuso de poder, y que siempre hay una jerarquía y una subordinación. Y bueno, yo aquí no les voy a hablar de los tipos de violencia, porque ustedes ya las conocen: física, emocional, psicológica, patrimonial, vicaria, obstétrica, bueno, todos los modos sabidos y por haber de violencia. Y los ámbitos se refiere al espacio físico. Entonces podemos tener violencia intrafamiliar, laboral, docente, escolar, comunitaria. El ámbito se refiere al espacio. Hasta aquí vamos. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, es que nada más les estoy haciendo recordatorio, porque todos ustedes ya lo saben. Bueno, entonces, vamos aquí al asunto de la violencia laboral. Sí, miren, aquí sí está abuso de poder, que ocurre, bueno, en el ámbito del trabajo, y esto es importante, que afecta a la salud mental y física de los y las empleadas, pero no solamente a las personas, sean varones o sean mujeres, ¿sí? Yo sé que esta charla es por el 25, por la violencia hacia la mujer, pero no nos olvidemos que el género es una categoría relacional, ¿sí? Es una categoría de análisis y es una categoría política. Esta palabrita de género nos ha ayudado para explicarnos muchas cosas, ¿sí? La primera, cuando en Beijing en el 95, en esta conferencia mundial, se tomó la palabra género para representar las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, de ahí su carácter analítico y su carácter político. Acuérdense que lo contrario de diferente no es, lo contrario de igual no es diferente, sino lo contrario de igual es desigual, ¿sí? Desigualdad, ¿ok? Bien, entonces aquí tenemos el abuso de poder, tenemos algo jerarquizado y
muchas de las cosas que yo les voy a estar diciendo que pasan en la mente, en los sentimientos, en las emociones de las personas, es de las personas, ¿sí? No solamente de las mujeres, de las personas. Obviamente, cuando tú lo ejerces hacia una mujer, pues no se va a ver exactamente igual, pero se puede dar en ambos, claro que sí. Si tenemos a un trabajador que día con día, varón, que día con día lo están humillando, lo están socavando, lo están amenazando, díganme si no va a desarrollar algún tipo de síndrome. Por supuesto que sí. Y lo mismo con las mujeres. Aquí el asunto es que en el caso de las mujeres, pues hay una inclinación hacia cierto tipo de violencia que se traduce más en lo que es acoso y hostigamiento sexual. Que difícilmente, aunque se llega a dar, pero difícilmente se da en los varones. Y que quien acosa y hostiga sexualmente, pues usualmente no es otra mujer. O sea, no es una mujer hostigando sexualmente a otra mujer, que se puede dar también, pero usualmente es un varón hostigando a una mujer. ¿Ok? Bueno, entonces miren, o sea, aquí tenemos violencia verbal, pero fíjense, aquí tenemos que incluso que hasta ponernos de acuerdo con qué cosa es violencia verbal. Me está insultando, y cuando tú vas y le preguntas, oye, ¿qué te dijo? ¿Sí? No, pues me dijo esto y lo otro, y entonces decimos, ¿cómo vamos a calificar nosotros? Aquí yo creo que los abogados y las abogadas tienen un trabajal terrible, porque todo lo tienen que estar tipificando. Decimos violencia verbal, ¿qué entiendes por violencia verbal? Violencia física, ¿qué entiendes por violencia física? Acoso, ¿qué es el acoso? ¿Sí? Tener como muy claras estas partes, porque muy fácil nos podemos confundir. Fíjense, a mí me ha tocado en varios lugares donde me dicen, es que me mira muy feo. Y yo como tipifico eso como delito, que la está acosando porque la mira muy feo. Y yo digo, a ver, o sea, es que ¿quién es el que te mira feo? No, pues ¿qué es? Y yo voy y lo miro bien, o sea, ¿será que yo estoy malinterpretando? O sea, no es una cosa sencilla esto de la violencia, es muy complejo, sobre todo cuando se trata de acoso y hostigamiento sexual, porque tenemos muchas veces que comprobar. ¿Y cómo comprobamos? Y a veces es más por el sentimiento, ¿sí? Por esta incomodidad que te genera, ¿sí? Por esta angustia, por esta desesperación que te puede generar, ¿sí? Que sales de tu casa y te vas corriendo, de tu trabajo y te vas corriendo a tu casa, porque hay personas que eso hacen, ¿sí? Apagan el celular, borran todo lo que dejaron en el escritorio. Bueno, es una ansiedad tremenda. Entonces, sí tenemos que quedar claro, en nuestro ámbito de trabajo, siempre hay, aquí en este instituto tiene que haber, no, aquí no, porque es la Casa de la Cultura, ¿no? Bueno, pero acá en la Casa de la Cultura también tiene que haber, y en el instituto de ustedes también hay un código de ética, hay un código de conducta, hay una ley orgánica, hay protocolos de atención, protocolos de actuación, hay un montón de documentos que no leemos, por cierto, pero que ahí están. Entonces, cuando veamos algo así, tengamos una duda, bueno, recurrimos a estos documentos y ahí vienen las definiciones, porque esto varía, Esto varía de lugar a lugar. Aquí te dice que esto sí, que esto no. En la Volkswagen te van a, sí saben la Volkswagen, ¿verdad? La planta armadora de Puebla. La Volkswagen te van a decir que no, que eso no aplica, y allá te van a decir que sí. Bueno, te van a decir que es discriminación, entonces a mí que me van a discriminar porque voy a Chicles Adams y entonces les digo que quiero trabajar allá y me dicen no, porque no das la estatura, porque estás chaparra, y digo no, pero puedo brincar, no, porque pues tu estatura no da para eso, y entonces yo voy y pongo una denuncia porque me están discriminando, ¿no? A ver, señora, tienes que bajar cajas de hasta arriba, pesas 50 kilos, mides unos 50, ¿de dónde vas a bajar las cajas? Eso no es discriminación. Eso se llama análisis de puesto. Tienes que cumplir con los requisitos y las características que el puesto requiere, no es discriminación. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, porque ahora también todo es discriminación. Entonces, pendientes con los documentos. Estoy corriendo, alguien me levanta la manita cuando ya se me esté acabando el tiempo, por favor. Ya. Miren, esto es muy importante. O sea, la violencia, ¿sí? Les repito, género es una categoría relacional, la relación que se establece entre hombres y mujeres. La violencia es naturalizada,
Sí, es natural, es común, en todos lados pasa. Ay, pero si desde que entré aquí así es, a nadie le espanta, a nadie le sorprende. Ahí ya lo naturalizamos y también lo legitimamos. ¿Sí? Acuérdense que lo legítimo no necesariamente tiene que ser legal. Lo legal está en los documentos y lo legítimo está en la comunidad, en la sociedad, en quien dice, oye, a mí no me parece esto, es injusto. ¿Sí? Pero cuando todos decimos, no, pues está bien, ya lo legitimamos, ¿no? Entonces la violencia también es legitimada y por eso se presenta. Invisibilizada, ¿por qué? Porque no la identificamos. ¿Sí? Para esto tenemos que estar como muy pilas, porque les digo, hay cosas que a mi parecer no son violencia, pero otras que sí son violencia y no se identifican. Si yo voy a una secundaria a hablar con las chavitas o a las prepas, a hablar con los bachilleres, a hablar con las chavitas y les pregunto, ¿no? Ya saben, violencia en el noviazgo, etcétera. No, es de que mi novio pues se preocupa mucho por mí. Sí, ¿cómo es que se preocupa por ti? Pues me habla cada 10 minutos para ver dónde estoy, me pide que le mande selfies y que le conteste yo el teléfono, pero sí o sí, ya ahorita, y te quiere mucho. Sí, me quiere mucho. Ok, bueno, ya después les explico, ¿verdad? Porque no se trata de andar en la calle o en las escuelas rompiendo el corazón de las adolescentes, pero sí hay que explicarles. Entonces, ¿de qué manera yo le voy a decir a estas chavitas que eso no es amor, que eso es control? ¿Sí? Que son celos, que son inseguridades de él, o sea, le está pidiendo la selfie porque no le cree. Ajá. Entonces no hay confianza y no hay un montón de cosas más, no me voy a detener ahí, pero se invisibiliza, no se reconoce. Entonces, miren, más allá de las conferencias, de las pláticas, hay que entrarle a los talleres, yo les sugiero, ¿no? Entren a los talleres para identificar exactamente cuál es el tipo de violencia que estamos viviendo, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Porque hay grupos también de trabajo para varones con este asunto de las masculinidades. Yo no le quiero llamar nuevas masculinidades, yo quiero llamarle masculinidades. Bueno, el estereotipo. Bueno, se hace chiquitita la violencia, nada más te pellizcó, nada más te empujó, o sea, ni que te hubiera cortado la cabeza, ¿no? Pues espérate ya, cuando me corte ya para qué vengo, ¿no? O cómo vengo. Sí, pues no. Entonces tampoco hay que minimizar la mala palabra, el insulto de primera instancia, y bueno, aquí no me permiten decir palabrotas, no las voy a decir, pero ese es de lo más chiquito que te hace sentir incómoda, sobre todo cuando se meten con la apariencia de tu cuerpo, que si estás así, que si estás asado, que mira cómo te ves, que 20 años más de los que tienes, ¿no? Entonces, cuidado con las observaciones acerca de los cuerpos de las personas. Esto es muy delicado. El estereotipo de lo que debe de ser una persona, ya sea hombre o mujer. Y cuando rompemos ese estereotipo, ¿qué sucede? Bueno, empezamos a estar fuera del margen, y al estar fuera del margen empiezan las sanciones, empiezan las represalias. Ojo, no estoy diciendo que encarce la normativa, las leyes, los códigos de ética y de conducta, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que existen cajones en los que quieren meter a todas las personas y se pierde el respeto en los estereotipos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esta chica no puede cortarse el cabello y vestirse de saco, de trajes todo el tiempo porque es una marimacha, ¿no? Por ejemplo. Eso es como feo. O sea, si no es una tomboy, entonces eso es un insulto. Si es una tomboy, pues le cae de perlas. Pero ¿cómo lo vamos a saber? ¿No? Tendríamos que investigar primero. Entonces, fuera los estereotipos. Que estamos en un sistema patriarcal. Miren, cada que yo digo y cada que muchas compañeras hablamos del sistema patriarcal, nos dicen, ¿cuál sistema patriarcal? Aquí no existe ningún sistema patriarcal. Si ya las mujeres estudian, trabajan, compran casas, van al extranjero, deciden si tener o no tener hijos. Bueno, a ver, esto no va contra ningún hombre en específico. Esto va contra una estructura, ¿sí? Con una estructura dentro de la sociedad. ¿Cómo están conformadas las relaciones? Sí, tenemos muchos derechos. Sí, tenemos muchos derechos en el papel. Por eso se habla de igualdad sustantiva, ¿sí? Y por eso se habla de acciones afirmativas, porque en el papel todo se vale, pero ya en la práctica es muy distinto, ¿sí? O sea, yo no creo estar muy equivocada si asumo
que al menos una persona de las que están aquí, antes de llegar aquí, tuvo que dejar hecho desayuno, los niños, no sé, atendido al papá, a la mamá, y si ninguna de ustedes dice que sí, yo voy a levantar la mano porque yo lo dejé hecho antes de venir. Y me hice más de 3 horas para estar aquí. Entonces, eso es estructural. ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está la igualdad? Bueno, entonces no es, el señor, no, es una estructura, es sistémico a todos los niveles, en todos los espacios, y no solamente es en Tlaxcala, ni en Puebla, ni en México, sí, es en todo el mundo, porque las noruegas se siguen quejando de lo mismo, las chinas, las argentinas, y en todo el mundo es lo mismo. Y si no, veamos el 8 de marzo, cuáles son todas las demandas de todo el mundo, ¿sí? Por lo regular es lo mismo. Bueno, las tradiciones socioculturales, ¿qué les voy a decir de esto? Tradiciones socioculturales, desde que, fíjense, este detalle tan pequeñito, desde que las mujeres les estamos perforando las orejitas a las niñas para que ponerles el aretito y que se vean bonitas, ¿no? Mira sus ojitos, ya le compré los conejitos, mira. No siente, no le duele, ¿y tú cómo sabes? ¿Ya le preguntaste? ¿No? Es que ni cuenta se dio, a ver, yo te perforo a ver si ni cuenta te das. Entonces, desde ahí nos estamos tomando atribuciones sobre el cuerpo de un bebé que no puede defenderse. Entonces, bueno, en otros lugares tú le haces una perforación a un bebé y olvídate, te demanda la abuela, el tío o hasta el hermanito mayor, va y te acusan, ¿sí? Ahí en la escuela, y hay departamentos especiales que llegan a tu casa y te sancionan en serio. Pero es ese tipo de cosas, porque es una tradición. Entonces también es una tradición que los niños sean de tal manera y las mujeres de tal manera. Esto ustedes también ya lo saben, no voy a repetir eso. Y les decía yo hace rato, la misoginia. Este es un término muy amplio, porque la misoginia es el odio hacia las mujeres. Entonces nos dicen, a ver, en el caso de los feminicidios, yo quiero ver cómo un hombre va a salir a la calle matando mujeres. Bueno, a ver, eso es una burla. Eso es una burla, pero negar que eso existe, también, ¿no? O sea, necesitamos reconocer en la justa medida. Y el odio no es que va ahí a andarse presentando como el Ku Klux Klan, no. O sea, para eso está la violencia, porque a través de la violencia podemos manifestar todas estas formas, ¿no? Seguimos encontrando, porque lo seguimos encontrando, y en todo el país, mujeres en bolsas. Hombres también. La pregunta es, ¿quién los embolsó? ¿Las mujeres están embolsando mujeres? ¿Las están yendo a tirar? Hay algo muy importante, se llama la tríada de la violencia, y esto lo maneja Michael Kaufman. Kaufman nos dice, hay los hombres, los varones, o la mayoría, voy a estar hablando así, pero es la mayoría, no son todos, eso lo tenemos claro. Ejercen la tríada de la violencia. Ejercen violencia contra las mujeres, ejercen violencia contra otros hombres y ejercen violencia contra sí mismos. Justo por esta forma de crianza, por este estereotipo de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser valiente, de lo que significa ser proveedor, y si ustedes quieren pónganle más adjetivos, machismo y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos, la misoginia y la forma de crianza. Una de las cosas que nos dicen muy frecuentemente es que estas violencias, sí sé que estamos hablando del ámbito laboral, pero yo quiero hacer énfasis en lo que pasa de manera individual, porque esto se manifiesta en todos los ámbitos, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la calle, en todos lados. Generalmente se le echa la culpa o al alcohol o a la droga, ¿sí? Entonces es que se sentía mal, es que venía tomado, es que sí me lo encontré a la entrada y bueno, está prohibido llegar alcoholizado al trabajo, ya lo sabemos. Pero, a ver, se está dando violencia entre compañeros de trabajo, no solamente en la misma oficina, y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces no podemos decir que es que por el alcohol, porque bueno, una persona puede estar muy alcoholizada, en este caso, pues hablemos de un varón, puede estar alcoholizado, pero no va a ir a golpear al jefe, ¿verdad? O no va a ir a golpear al poli que está en la esquina. O sea, llega a su casa y se desquita con la mujer.
¿sí? O llega al trabajo y se les quita, no sé, con la señora de entrada, o no sé con quién. Eso es jerarquía y eso es abuso de poder, ¿ok? Y no le echemos la culpa al alcohol ni a las drogas, porque eso significa patologizar la violencia. Y la violencia, salvo algunos casos psiquiátricos, no es patológica, ¿sí? La violencia se aprende, eso es social. Por eso hablamos de agresión y hablamos de violencia, no es lo mismo. Ahora, muchas de estas ya ustedes se las saben, ¿sí? Porque es que no se denuncia. Perdón, ¿cuánto tiempo me queda? Tiempo suficiente. Sí, ok, entonces me calmo, ¿verdad? Me tranquilizo, voy a entrando la ansiedad. Me está entrando la ansiedad. Es que quiero explicarles una cosa muy importante más adelante. Bueno, sentimientos de fracaso, ¿sí? Si yo soy una fracasada, ¿qué voy a ir a reclamar? Sí, gracias no sé, gracias a Dios, al cielo, a la tierra, a la Pachamama, a lo que ustedes quieran, a lo que ustedes crean, en lo que ustedes crean, sí, que tengo trabajo. ¿Cómo es que una persona como yo puede tener trabajo? Pues hasta debería yo de dar las gracias, ¿no? Entonces, si yo soy una fracasada, si no sé, si no hablo 10 idiomas, como una candidata, ¿no? Que decía que hablaba 10 idiomas, tenía 20 doctorados, no sé cuántos. Entonces, yo con uno dejé la vida ahora y ya con 20, pues no existía. Bueno, sentimientos de fracaso. No tengo derecho a pedir porque soy una fracasada. La baja autoestima. Fíjense, es que tienes baja autoestima. Por eso no consigues el éxito, porque tienes baja autoestima. A ver, no es solamente una cuestión de baja autoestima. La baja autoestima es cuando me quiero, ¿no? O sea, me quiero poquito, me quiero mucho, ajá. Pero ¿y cómo le hago para quererme? O sea, tú vienes y me dices que tengo baja autoestima. Y, a ver, pues enséñame a tener alta autoestima. Es que eso se aprende también. Y se aprende en cualquier momento de la vida. Hay que aprender a reconocer nuestras habilidades, ¿sí? Porque todos y todas en esta vida tenemos habilidades excepcionales, nada más que no las hemos desarrollado. Y para eso podemos encontrar cuál es nuestro punto fuerte y desarrollarnos, y nada de que pues no soy una inútil y no sé hacer nada, ¿sí? La situación cambia. ¿Ustedes creen que un jerarca se va a bajar de su trono por voluntad propia? ¿Los reyes se bajaban de su trono por voluntad propia? No, los reyes se bajaban del trono porque los derrocaban. Sí, entonces los reyes no se bajan de su trono de manera voluntaria. Sí, el poder tiene que circular y muchas veces eso se exige. Así como dicen las abogadas, los derechos no se regatean, no se suplican, los derechos se exigen. Sí, así también. Tenemos, las cosas no van a cambiar por solitas, o sea, porque la Virgen quiere, no. Nosotras tenemos que ser proactivas y generar ese cambio. No va a venir del cielo, no va a venir de fuera, viene de la organización interna. Desde el fondo, desde el centro, desde abajo es como cambian las cosas, ¿sí? Bueno, miedo a represalias, eso ya lo sabemos, te quito la chamba. Presión familiar o social, claro que sí, porque si yo tengo una familia que depende de mí, ¿cómo me doy la media vuelta y me voy y le digo a mi jefe o a mi jefa, pues ahí te dejo tu trabajo, ¿no? Me doy la media vuelta y a ver qué como mañana. Eso no es tan fácil. No hay un respaldo social, no hay un respaldo económico, ¿sí? No hay política pública para eso. Entonces, ¿cómo nos damos el lujo? Si para cosas más graves no hay política pública, pues imagínense si dejas el trabajo. Dependencia, por supuesto, vergüenza, porque a quién no le da vergüenza decir, ay, es que me dijo esto, es que me hizo el otro, y es que no sé qué, que a veces son cosas muy obscenas, a veces son cosas muy feas, y se las tienen que aguantar porque incluso les da pena decirlo. Entonces se necesita como un espacio muy acogedor donde la gente pueda acercarse a hablar de estas cosas que son tan delicadas. Bueno, creencia de que merecen el maltrato, esto tiene que ver con los sentimientos de fracaso y la baja autoestima. No es una prueba divina, no es un castigo de Dios, ni es la cruz que nos toca cargar. Yo creo que no, independientemente de la fe que tengan, yo creo que aguanta porque es tu cruz, eso ya tiene mucho tiempo
que pasó a la historia. Ya nuestras luchas y nuestros retos ya son distintos. Tolerancia a la violencia. Tenemos tolerancia a la violencia cuando nacimos en ambientes violentos, porque ya lo normalizamos, ya lo legitimamos, ¿sí? Ya nos acostumbramos, ya se hizo parte de nosotros. Entonces vamos en la calle o vamos en el transporte público y oímos el lenguaje que utilizan un grupo de personas X, que verdaderamente uno se hace así, dice, ay, me están susurrando los oídos de tanta vulgaridad, obscenidad y todo, pero ya se les hace muy normal insultar al otro en vez de hola, buenos días, ¿cómo estás? En vez de una palabra agradable, bonita, que siempre podemos decirle a la otra persona, oye, qué bien te ves hoy, dormiste bien, o cualquier cosa, ¿no? Una serie de insultos para comunicarnos, que ya es normal, no es que así nos llevamos, pues sí, violentamente, porque así creciste, ¿no? Imagínense, si así hablan los niños, ¿cómo hablarán los papás? La inseguridad, falta de apoyo familiar social, se entiende, y no saber qué hacer. Pero para eso, pues, están las instancias correspondientes. Miren, ¿por qué les pongo esta imagen? Porque ahí está legitimada la violencia, ¿sí? Sumamente legitimada, y los medios de comunicación, o los medios de información, o de desinformación, o de culturización, ya no sé ni cómo llamarlo, nos han acostumbrado también a esto. Dolce y Gabbana han tenido muchas demandas a nivel internacional por este tipo de propaganda, ¿sí? Claro, pagan y la vuelven a sacar, que ya saben. Muchas veces, el mundo es tan grande que la justicia no alcanza para todos, ¿no? Nuestro país es tan grande que la justicia no alcanza para todos. Pero esto es lo que nosotros tenemos que cuidar en nuestro entorno. Fíjense que la salud psicológica, emocional, física, no solamente depende de que comamos bien, hagamos ejercicio, durmamos bien, etcétera, sino también tiene mucho que ver qué nos metemos por los ojos, por los oídos y por la boca, ¿sí? Y cuando estamos plagadas de violencia no nos damos cuenta, pero esto va a nivel inconsciente. Y en el nivel inconsciente se registra todo, y de repente nos sorprendemos teniendo sueños, ¿sí? Pesadillas horribles y todo, ya se nos fue el sueño, ya tenemos problemas gastrointestinales y un montón de problemas. ¿Por qué? Porque todo el día, todos los días nos estamos metiendo pura basura en los oídos, en los ojos o en la boca. ¿Sale? Entonces, bueno, qué bueno, lo multaron con muchos millones de dólares. Y ya no da más, ya se acabó. Y ya se fue el técnico. A ver. Es que ya se atoró. A ver, le voy a dar aquí directamente. Ya. Ahí está. ¿Y cómo me dijo que le hiciera? Que lo hiciera grandote. Le voy a hacer acá. Aquí. Le voy a dejar aquí, no importa, ¿sí? Porque le doy el grandote y bueno, lo que el compañero nos ayuda. Fíjense, yo quiero ir más al asunto de la salud. ¿Qué cosa es la salud? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No es solamente la ausencia de la enfermedad física, no es solamente el dolor de cabeza, el malestar en el estómago, el dolor de rodilla, no. Es qué tan tranquilos, qué tan felices nos sentimos. Yo sé que esta palabra de felicidad es muy utópica, pero créanme que bajo ciertas condiciones sí se llega uno a sentir como muy tranquilo, muy en paz, muy como de buenas, viendo a la gente como hasta bonita. Sí, ay, me hice de comer por quinta vez frijoles, no importa qué ricos. Uno se relaja y se relaja mucho, ¿sí? Hay una pastilla a la que yo le llamo la pastilla de la felicidad. Quien haya leído a Aldous Huxley, sabe de esta pastillita azul que les daban a las personas para que estuvieran tranquilas. El libro se llama Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley.
Ay, muchas gracias. Pues sí, ya, no te preocupes. Sí, ya Sí. Sí, muchas gracias. Entonces les decía, Aldous Huxley tiene un libro que se llama Un Mundo Feliz, y a la gente que empezaba a sentirse mal le daban una pastillita azul, se la tomaba y todo era felicidad de nuevo. Y yo encontré una, al final les digo cómo se llama, porque la venden en las farmacias y sin receta. Pero bueno, entonces no es solamente eso, es estar tranquilo, es estar relajado, es no estar ansioso o ansiosa, preocupada, angustiada, con el Jesús en la boca todo el tiempo, la presión hasta el cielo, el ritmo cardíaco más de 150. O sea, ¿qué es eso? Fíjense, así como están las cosas, yo digo, bueno, pues si el señor Putin se enoja de veras, pues vamos a volar, yo creo que el próximo mes. ¿Cómo quiero vivir mi último mes, no? O mis últimos 2 meses. Si pensamos que la vida es corta, que toda la gente nos dice, disfruta la vida porque la vida es corta, pero nos entra por acá y nos sale por allá, porque estamos muy estresados y estresadas, angustiados, preocupados. Entonces yo les voy a decir algunas formas de trabajar con eso, ¿sí? La salud no solamente es ausencia de enfermedad. Y la salud repercute en nuestras relaciones interpersonales, laborales, familiares, comunitarias, de amigos, de pareja, de todos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos todas estas cosas y nos van a pasar cuando nosotros tenemos la violencia adentro y la expresamos, cuando la sufrimos y cuando la ejercemos. Todo esto nos puede pasar, ¿sí? En las mujeres, por ejemplo, es mucho más frecuente los dolores de cabeza, los dolores abdominales, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, o sea, insomnio, la ansiedad y la depresión es mucho más frecuente en las mujeres. Bueno, obviamente en el parto prematuro, sí, mujeres, y abortos y muerte fetal, de tanta ansiedad, de tanta angustia, que esto sí que llega a pasar. En el caso de los varones se da mucho más el asunto del alcoholismo y la drogadicción, pero también se puede dar trastorno de estrés postraumático y también se puede dar ansiedad y depresión, ¿sí? Y muchas veces la forma de expresar de los varones cuando están muy ansiosos o deprimidos es a través del alcohol o de drogas. En el caso de las mujeres son pastillas para la depresión o para la ansiedad, ¿sale? Y bueno, también las limitaciones de la movilidad es que estás súper deprimido, vas, te encierras, no quieres ver a nadie o simplemente dejas de hacer lo que te gustaba. Ya no quieres salir a pasear al perro, ya no quieres salir con los amigos, ya no quieres ver las películas que te gustaban. O sea, hay un cambio en la conducta y eso nos está hablando de que también hay un síndrome del quemado, de lo que le llaman síndrome de burnout, por tanta presión y tanta ansiedad que tenemos en el trabajo. ¿Ok? Aquí en este síndrome de indefensión aprendida, igual y ya saben de qué se trata, les digo rápido, cuando una persona ha estado sometida, subordinada todo el tiempo, sus condiciones pueden cambiar, pero la persona ya no cambia, ¿sí? O sea, piensa que cualquier cosa que haga no va a cambiar sus condiciones de vida. Eso fue un experimento que se hizo con perros, estaban en una jaula, les abrían la puerta, iban a salir, les daban toques, ¿sí? El perro se volvía a meter, quería volver a salir, le volvían a dar toques, así, hasta que le dejaron la puerta, ya no le daban nada y el perro ya no salía, ¿sí? Quiere decir que ya tiene instalado el síndrome. Y eso nos pasa a las personas. Oh. Si quieren ya, así dejamos. Bueno, ¿qué hacer? Primero tenemos que reconocer cuál es el tipo de violencia que estamos viviendo, ¿sí? Con las características, así como una plantilla, palomita, tache, ¿sí? Y atenderlo, no dejarlo pasar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que conocer nuestra normatividad institucional de la forma más clara y accesible. La tenemos que conocer, porque es nuestro ambiente laboral
y necesitamos saber a qué tenemos derecho y qué podemos exigir. Después, bueno, ustedes saben que hay una normatividad legal como la norma 035 que habla de las relaciones laborales, el Código Penal Federal, etcétera, que yo creo que las compañeras lo trabajarán, promover la cultura del respeto, canales seguros dentro de la institución para denunciar casos de violencia, eso también, programas de apoyo psicológico. Todas las instituciones deben tener una unidad de atención psicológica, no sé si la tengan o no, pero eso es contención y eso debe existir en todas partes. No hay que menospreciar el trabajo de los psicólogos, los equipos de terapia, los equipos terapéuticos, los grupos de apoyo funcionan excelentemente bien. Y no ocultar el abuso por costumbre o negligencia institucional o ignorancia social. Evaluación periódica de nuestro ambiente y trabajo personal. Este trabajo personal, ¿cómo va a ser? A través de todo eso. Miren, hay que trabajar la inteligencia emocional porque la inteligencia emocional nos va a permitir mejorar nuestras relaciones a todos los niveles. Aquí hay algunos factores de la inteligencia emocional. Ya les había hablado de la autoestima, el autoconcepto es cómo nos miramos nosotros mismos, nuestras relaciones interpersonales, control del impulso. Esto es súper importante. Tenemos que aprender a controlar nuestros impulsos y a controlar nuestro nivel de frustración. Eso es clave. Si ustedes controlan sus impulsos y controlan la frustración, están a un 70% de cualquier problema laboral, familiar, del problema que ustedes quieran, ¿sí? Porque los últimos estudios que se han hecho con estudiantes de todos los niveles, el problema es que no controlan sus impulsos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Control de la frustración, ser empáticos, claro, ponerse en los zapatos del otro. Y por el otro lado, miren todas estas cosas que son bien importantes. Hay que cuidar la dieta, porque aunque ustedes no lo crean, cuando uno cambia la dieta, le cambia a uno el carácter. No el temperamento, pero el carácter sí. Hay que bajarle al azúcar, porque el azúcar es un disparador de violencia. Dopamina todo el tiempo. Y siempre queremos más. ¿Ok? Entonces, la dieta es bien importante, lo mismo el ejercicio, ¿sí? Y les decía, tanto el grupo de autoayuda como la terapia personal, la medicación para quien la necesite, descanso, manejo del estrés y evitar las adicciones. Adicciones incluye tabletas, celular, pantallas y todas las demás que ustedes ya conocen. ¿Ok? Perdón, me pasé, seguro. Gracias. Bueno, enseguida vamos a pasar a un bloque de 10 minutos de preguntas y respuestas. Para quien guste hacer uso de la participación, está disponible. Si no tienen ninguna pregunta, yo les pregunto. Si no tienen ninguna pregunta, yo les pregunto. Porque nos da pena preguntar. ¿Saben por qué nos da pena preguntar? Porque no queremos hacer el ridículo. Y entonces, ¿qué tal que pregunto algo que no es o que me equivoco? Pues equivóquense. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Sí? Te doy el... Igual y ni les puedo contestar, o sea que... Hola, buenos días, mi nombre es María Teresa, trabajo en Utilidad Cultural y mi pregunta es ¿usted cree que falte mucho en México para erradicar el machismo? Fíjate que es muy buena pregunta porque hay que definir primero qué cosa es el machismo. Tenemos miren, yo quiero comentarles que de unos 15, 20 años para acá, los conceptos se han manejado de una manera medio extraña, que yo no termino de entender. Si tomamos la palabra de machismo como este abuso de los hombres, esta subordinación de los hombres hacia las mujeres,
de esta servidumbre de las mujeres hacia los hombres. ¿A eso te refieres, compañera? Me refiero un poquito más como al pensamiento machista que existe todavía tanto en hombres como en mujeres. El que, o sea, por ser mujer, Okay. juzgas a otra mujer, incluso en la forma de vestir, y igual los hombres, lo mismo. Es más el pensamiento machista. Es más del pensamiento machista de tú vas a hacer lo que yo digo, porque en el machismo el asunto es la subordinación y el control. Ese es el asunto del machismo. Entonces yo francamente, yo soy bien pesimista, o sea, ya estoy pensando que Putin va a aplastar el botón la próxima semana. Entonces sí, yo soy pesimista. Yo, la verdad, yo creo que estamos retrocediendo. Eso es lo que creo. Que en vez de avanzar, retrocedemos. Que desconocemos las luchas de muchas mujeres, que desconocemos que hubo una mujer que se aventó a las patas de un caballo y que la mataron por conseguir el derecho al voto. Ahora tú vas con las chavitas y le dices, oye, vas a votar, ¿verdad? Y te dicen, ay, no, qué flojera. Y dices, ¿en serio? Es que hubo mujeres que murieron para que tú pudieras votar. Hubo mujeres que murieron y que siguen muriendo actualmente en otros países para que las niñas tengan acceso a la escuela. Y tú no quieres estudiar, júrame. Júramelo por San Juan Dieguito o por San Juan, el santo que tú quieras, ¿no? Entonces yo de verdad creo que estamos retrocediendo, pero fíjense que es que hay una cosa bien perversa, porque se está deslegitimando el asunto de el objetivo central del feminismo. Se está deslegitimando. O sea, la lucha legítima de igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? De igualdad ante la ley, igualdad sustantiva, ¿sí? En todos los espacios. No superioridad de las mujeres hacia los hombres, por favor, que no se entienda así, sino igualdad, apoyo. En la Revolución Francesa, ¿qué pasó? O sea, es que las mujeres lucharon contra los jacobinos hombro con hombro para lograr el derrocamiento de los reyes. Y una vez que ganaron, pues les dijeron chao, gracias por participar a las mujeres, ¿no? Y entonces a Olympe de Gouges, Olympe, como se dice en francés, pues se le ocurre decir, oiga, no, pues ya tienen sus derechos para el ciudadano, nosotras queremos nuestros derechos para la ciudadana, pues yo los redacto, y que los redacte, y sus mismos compañeros de lucha, Robespierre, que era el líder en ese momento, la mandó a cortarle la cabeza, la mandó a guillotinar. Entonces de eso es de lo que estamos hablando, porque esto se da actualmente, ¿sí? Eso se da en los partidos. La guillotina es de otra forma. Sí, no es una guillotina, no, pero te guillotinan de otra forma, te excluyen de otra forma, te utilizan de otra forma, ¿sí? Ayúdame a llegar y una vez que ya esté arriba, te digo adiós, gracias por participar. Esto se da. Por eso tenemos que estarle poniendo todo el tiempo apellidos a las cosas. ¿Por qué tenemos que decir igualdad sustantiva? ¿Por qué no decimos igualdad nomás? ¿Por qué tenemos que decir sustantiva? Porque otra vez en el papel todo se vale. Entonces, cuando tú me preguntas, pues ¿crees que falte mucho tiempo? Yo creo que falta el doble de hace 20 años. O sea, para mí estamos retrocediendo. Y tiene que mucho que ver, espero no ofender la susceptibilidad de nadie, es mi opinión personal, asumo mi responsabilidad de lo que digo, tiene mucho que ver con la cultura woke y tiene mucho que ver con el lobby trans. Lobby, no contra el movimiento, ¿sí? LGTB, no contra los LGTBs, sí, no contra el lobby trans que se está montando en un movimiento de mujeres para hacer a un lado a las mujeres. Eso se llama borrado de mujeres, ¿sí? Entonces, con permisito, porque ahora yo ocupo este lugar y yo voy a tener la medalla de oro en los olímpicos o en los nacionales o lo que sea. Con permisito, porque ahora yo soy mujer trans y te quito tu escaño. Con permiso, porque ahora yo voy a hacer Miss Mundo, ¿sí? Entonces, las mujeres, después de tanta lucha y de tanta muerte y de tanto sacrificio para alcanzar cierto nivel de igualdad con los varones, pues ahora vamos para atrás en nada. Y si tú te atreves a decir esto, entonces eres una transfoba, eres una misógina, eres una feminazi, eres todo lo que tú quieras ser, ¿no? Porque yo lo digo, porque piensas distinto, porque no trabajan esto. Y ya, ¿verdad? Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Bueno, creo que con la plática que nos ha dado nuestra ponente anterior, creo que hemos quedado bastante informados y es una plática bastante interesante porque nos llena de mucha información y desde luego de mucha sensibilización sobre los temas que el día de hoy se vienen tratando, ¿no? Ahora bien, la temática que yo voy a llevar también es relacionada igual hacia la violencia sobre las mujeres. Pero antes que nada, quiero agradecer desde luego al Tribunal Electoral de Tlaxcala por la invitación que nos hacen a la Comisión Central de Derechos Humanos y partir este tipo de pláticas, sobre todo con el enfoque en derechos humanos. Agradezco también a los organizadores, desde luego, y a los ponentes que están aquí presentes, público en general. Muchas gracias, bienvenidos. Desde luego, con el permiso de los presentes, el día de hoy, bueno, pues es importante reunirnos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hablar de un tema, o más bien estamos hablando de temas que tocan a estos derechos de las mujeres, de los cuales han sido vulnerables durante décadas, durante años, ¿no? Y por eso es importante ir recordando, ir sensibilizando, ir escuchando. Decía la maestra, ya tenemos nociones del tema, ya sabemos qué es la violencia, cuáles son los tipos de violencia, pero siempre es bueno tenerlos en mente, siempre es bueno tenerlos presente. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos tomar acciones. ¿Para qué? Para prevenir ese tipo de violencia y también poder erradicarla. El tema que a mí en este caso corresponde es el derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia. Y desde luego, para acceder a una vida libre de violencia es necesario también saber algunas estadísticas de las cuales nosotros tenemos que estar informados, o que desde luego también ya sabemos, ¿no? Sabemos desde luego que según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, ¿no? Y también esto coincide también con la ONU Mujeres, en la que dice que la incidencia de la violencia contra las mujeres y las niñas se calcula que en todo el mundo 736 mujeres han sido víctimas de violencia física, sexual, por parte de su pareja, de violencia sexual fuera de la pareja o de ambas, al menos una vez en su vida. Entonces estas estadísticas casi del 2021 y del 2023 coinciden desafortunadamente hasta la fecha se ha vivido este tipo de violencia. Por eso se decía, ¿por qué a veces hay más protección hacia las mujeres? ¿Por qué? Porque es este sector en situación de vulnerabilidad que estadísticamente han sido más vulnerados en sus derechos humanos. Bien, a la vez también es importante recordar que los derechos de las mujeres, obviamente, los derechos de las mujeres en este contexto legal, nosotros tenemos aquellos derechos que se encuentran protegidos a un acceso a una vida libre de violencia en un marco local, en un marco nacional, en un marco internacional, y que desde luego los derechos de las mujeres se encuentran entonces en un marco más amplio de protección de los derechos humanos, como ahorita aquí tenemos lo que es la Convención sobre los Derechos de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW, y que esta fue en el año de 1979, perdón. También encontramos a la par que además de la CEDAW establece que todos los estados deben tomar estas medidas de protección, de discriminación que atente contra todas las mujeres, y desde luego proteger a las mujeres de una vida libre de violencia, ¿no? A la vez, la Declaración de las Naciones Unidas de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, reconoce la violencia de género como una manifestación de desigualdad y un obstáculo para el desarrollo de vida de cada una de las mujeres, ¿no? Entonces, si alguna mujer vive algún tipo de violencia, esto obstaculiza el profesionalismo, esto obstaculiza una vida en armonía en familia, esto obstaculiza cualquier desarrollo pleno de su personalidad y obviamente limita los derechos que ellas tienen acceso. A nivel internacional también, desde luego, ha habido muchas promulgaciones y leyes específicas de protección para las mujeres. Desde luego también a nivel nacional tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, estas leyes también hemos sido partícipes de que estas leyes siguen siendo un desafío, ¿no? Un desafío de los cuales pues, no tenemos que quedarnos ahí nada más en este desafío. Se ve que se va la voz. Estadísticamente, estos desafíos podemos verlos, podemos reflejarlos también en las estadísticas que a continuación les presento en este momento. Y estas estadísticas
desde luego es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el que nos puede mostrar desde luego de a qué porcentaje de delitos, conforme al bien jurídico afectado que tenemos aquí, en total de delitos, a la fecha, esas estadísticas son a junio del 2015 a junio del 2024, julio del 2024, perdón. Y el total de delitos ahorita en bien jurídico afectado sería un total de 1.247.757 delitos, ¿no? Y entre los cuales ahorita el bien jurídico afectado que tenemos ahorita, ahí podemos reflejar lo que es el patrimonio, seguido por el de la familia. Y así, secuentemente, podemos encontrar diferentes bienes jurídicos afectados que han sido en este entorno para las mujeres, ¿no? Trata de personas, feminicidio, la libertad personal, la libertad y la seguridad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente seguimos siendo parte de estas estadísticas, y esas estadísticas año con año crecen, disminuyen, y desafortunadamente no salimos de esas estadísticas. Eso es lo más lamentable, ¿no? Si se compara desde luego estas estadísticas que podemos ver aquí, aquí no se ve claramente porque están un poco pequeños los números, pero podemos ver estadísticas que en el total del 2024 ha habido unos presuntos delitos de feminicidio. Ahorita nos vamos a enfocar al feminicidio como una tendencia nacional, que en total ha habido 463 a lo que va de julio del 2024. Ahora bien, en enero, desde luego en esta gráfica podemos ver que se registraron 59 presuntos feminicidios. Para febrero la cita aumentó a 60, obviamente aumentó uno más, y sigue aumentando para el mes de marzo con 74, disminuye en 65 en abril, pero para mayo repuntó a 81, y en junio, julio vuelve a bajar, y vuelve a bajar la cifra de carpetas, obviamente, sobre este delito. De acuerdo con la serie histórica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, obviamente estos datos no es que haya bajado, decimos, no, pues ya estamos muy bien, ¿no? Al contrario, va bajando, pero las muertes de mujeres y niñas todavía son signos, todavía son datos alarmantes de los cuales tenemos que poner bastante atención. No significa que estamos bien, tenemos que bajar totalmente de estas estadísticas, ¿no? Pero desde luego, como decía nuestra ponente anterior, para que nosotros podamos eliminar el machismo, para que nosotros podamos eliminar también, bajar de este tipo de estadísticas, nos falta bastante, nos falta informarnos, nos falta sensibilizarnos, nos falta actuar, nos falta hacer todo tipo de estrategias y acciones de las cuales nos tiene que servir para ya no seguir en estas mismas, que ojalá no sea nada más una utopía, que ojalá sea de verdad esta lucha por los derechos de las mujeres, de las cuales deben ser vivenciales, no solamente deben garantizarlos, sino deben ser vivenciales, debemos tenerlos día a día con nosotros, cada una. Y las cifras de víctimas son bastantes, como lo vemos a ver aquí. En esta gráfica, aquí podemos comparar también que el primer semestre del año pasado, desde luego, en el semestre del año pasado, aquí tenemos los presuntos delitos de violencia de género en todas sus modalidades y distinta a la modalidad familiar. Desde luego, aquí podemos ver un comparativo de los primeros 6 meses del año por violencia de género. De enero a julio de 2023 había 3.803 presuntos delitos de violencia de género. En julio de 2024, 3.828. Aquí aumentó un 25%, que sería en porcentajes el 0.7%. Va aumentando dependiendo del tipo de delito de los cuales se tiene que ir investigando, ¿no? Y desafortunadamente, aparentemente baja en términos generales la violencia, pero si nos vamos especificando por tipo de delito, aquí va aumentando la violencia en cuanto a feminicidio. Y entre otros datos encontré también que obviamente la incidencia del delito respecto de la población, se observa que la entidad más peligrosa para las mujeres ahorita, según el Secretario Ejecutivo también, es Morelos, ¿no? Con 1.14 presuntos feminicidios por cada 100.000 habitantes. Y desde luego, como les comentaba al principio, estas estadísticas desafortunadamente y desde luego que son alarmantes, y desde luego nos indica que aún queda mucho por hacer para garantizar esta seguridad y la dignidad de las personas, resarcir estos derechos, desde luego, y eliminando todo este tipo de actos
que vulneran la dignidad de las personas, que vulneran la dignidad de las mujeres, ¿no? Porque sabemos que tenemos derechos, sí, y recordando otra vez que son los derechos humanos, son aquellos privilegios que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas, y que nadie puede negarnos, y que el Estado tiene la obligación de garantizarnos estos derechos, pero que además estos derechos de las mujeres y de todas las personas, estos derechos tienen su base fundamental, que es la dignidad humana. Y para ustedes, ¿qué es la dignidad humana? A lo mejor parecen preguntas tan sencillas, pero ustedes saben qué es la dignidad humana. ¿Alguien podría opinar al respecto? ¿Qué es la dignidad humana? El respeto de uno mismo y de los demás. Muy bien. ¿Alguien más? Muy buena pregunta de parte de la licenciada. Sí, es el respeto de la dignidad de uno mismo, pero también es el valor que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser también personas. La dignidad de las personas no desaparece nunca. Todas las personas tenemos dignidad. Desde la persona que se dedica a hacer, pues no sé, el aseo, hasta las personas, a los estudiantes, cualquier tipo de persona tiene dignidad, tiene ese valor como personas. Desde luego los derechos son también inmersos, también son inherentes a la persona humana, sí, pero la dignidad nunca cambia, la dignidad nadie te la va a quitar, la dignidad siempre va a estar contigo mismo. Desde luego que los derechos se vulneran, sí se vulneran, pero la dignidad es así, nunca va a desaparecer de nosotros. Nadie tiene el derecho de coartar o de vulnerar esta dignidad. Y desafortunadamente todas estas cifras, todos estos datos estadísticos han sido un reflejo de cómo la dignidad también de las personas ha sido vulnerada. Ha sido, pues aquí lo vemos, lamentablemente se está destrozando con estos derechos de las personas y de los cuales no pueden seguir en esta situación, ¿no? Tenemos que hacer mucho énfasis, mucha reflexión en la protección de los derechos de las personas, en saber cuál es el significado de esos derechos, de cuáles leyes protegen los derechos, de qué hacer cuando yo me siento vulnerada a alguno de mis derechos, ¿no? Y obviamente cuando me siento vulnerada a alguno de estos derechos, desde luego lo podemos identificar en la información que nos daba nuestro ponente anterior, la doctora Adriana, donde decía los tipos de violencia. Tipos de violencia, ahí podemos ver cómo nuestros derechos humanos, en este caso de las mujeres, cómo estos derechos humanos se vienen vulnerando. Desde luego los tipos de violencia los podemos encontrar y ustedes los pueden revisar también en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y para ello tenemos aquí algunos. Por ejemplo, la violencia física, que ya mencionaba aquí nuestra ponente anterior. Para ustedes, ¿qué es la violencia física? Aquellos golpes, aquellas heridas, aquellas que agreden a nuestro cuerpo, ¿no? Aquellas agresiones, desde luego, que causan daño, un daño corporal, de que desafortunadamente un ejemplo preciso de esto o extremo es el feminicidio, ¿no? Este es un ejemplo preciso y extremo en cuanto a la violencia física. También tenemos lo que es la violencia psicológica, que desde luego aquí ya vemos a través de humillaciones, de manipulación, el querer devastar nuestra salud a través de este tipo de acciones que pueden vulnerar esta violencia, más bien que pueden afectar en cuanto a identificar en esta violencia psicológica. Tenemos también lo que es la violencia sexual, que desde luego aquí se refiere a cualquier acto sexual no consensuado, desde luego, ¿no? Y que aquí vemos también, según las estadísticas, una gran parte de agresiones sexuales, pues desafortunadamente no las vemos, ¿no? Las estadísticas que tenemos aquí son estadísticas que me baso en las cifras del Secretariado Ejecutivo, que desde luego no son las únicas estadísticas que hay bastantes estadísticas de las cuales nosotros podemos analizar para identificar ese tipo de violencia, pero también hay aquellas que no forman parte de la estadística. ¿Pero por qué? Porque no hay denuncia, porque no se ven, son esas que no se ven, no son visibles, ¿no? Entonces también aquí es parte de la violencia sexual, es alguna de las tipos de violencias o agresiones que desafortunadamente no se denuncian, ¿no? Y obviamente esto complica la visibilidad del problema. Tenemos también la violencia económica. Ya sabemos que esta implica la restricción de acceso, obviamente, de recursos económicos, obviamente limita esta independencia de las mujeres, de la autonomía, perpetuando desde luego su vulnerabilidad, ¿no? Es estar coartando como mujer de manera económica, etcétera, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de violencia, que es la violencia vicaria. Este tipo de violencia también es una violencia que agradecemos que se haya puesto en estas reformas que se vienen haciendo hacia las leyes, ¿no? Y obviamente esta violencia vicaria sabemos que generalmente es la que es ejercida
desde luego de un hombre, generalmente, no solamente del hombre hacia la mujer, pero generalmente se da del hombre hacia la mujer, obviamente utilizando a los hijos obviamente como medio para infligir un daño hacia la persona, un daño emocional, psicológico, etcétera, pero utilizando a los hijos de por medio. Esta es la violencia vicaria, ¿no? Y desde luego que esta violencia vicaria, si ustedes recordarán también, fue acuñado el término por la psicóloga forense Sonia Bacar, ¿no? Que ella es de España, ¿no? También aquí no tenemos anotado, pero ya había mencionado también la violencia patrimonial, desde luego, que es cualquier acto que afecta a la supervivencia de la víctima, y otros sinfín de violencias que ya había mencionado también en nuestra ponente anterior, que no vamos a hacer énfasis en estas, pero desde luego siempre es importante recordar qué tipo de violencias existen, ¿para qué? Para saber identificar cuándo se nos está vulnerando nuestros derechos humanos, porque a veces desafortunadamente, como mencionaba nuestra ponente, y vuelvo a reiterar y vuelvo a mencionar así, existen bastantes tipos de violencias que a veces no sabemos que es una violencia que de verdad está afectando mis derechos, que es una violencia de la cual estoy viviendo y ni siquiera sabía que la vivía, ¿no? No comprendía de qué forma. En algún momento, quizás de manera económica, me limitan la economía familiar, por así decirlo, y no sabía que eso era un tipo de violencia. Quizás no me dejan salir a determinada hora, no me dejan vestirme de diferente forma, como las mujeres queremos vestirnos, ¿no? Hay libertad para vestirnos. Y también ese tipo de violencia también es violencia, ¿no? El querer como controlar esta parte en cuanto a las mujeres, ¿no? Entonces, hay que saber identificar cuáles son los tipos de violencia, desde luego que dañan y afectan nuestros derechos humanos como personas, y en este caso de las mujeres. Ahora bien, ¿qué contribuye a esta violencia? ¿Qué es lo que contribuye? Lo que contribuye aquí tenemos aquellos factores culturales, aquellos factores sociales de los cuales encontramos entre estos, pues pueden ser los estereotipos, ¿no? Aquellos estereotipos en lo que hacen que mucho que los hombres crean que tienen derecho a controlar y agredir mujeres, ¿no? Como veníamos mencionando en la violencia económica, ¿no? Hay controlarlas, agredirlas, etcétera, etcétera. También tenemos aquellos factores que serían los económicos. Entre los económicos va muy relacionado igual con la violencia económica, que son la pobreza, la falta de acceso a recursos, que son factores que a menudo desde luego aumentan el riesgo de este tipo de violencia. Tenemos otros factores también que son ahorita, lo voy a englobar nada más ahí en políticos, que es la falta de políticas efectivas, y desde luego la impunidad en casos de violencia, que esto sí contribuye desde luego a que muchas mujeres no se sientan también seguras para poder denunciar las violencias a las que ellas viven, ¿no? Y bien, en la siguiente tenemos también cómo ha impactado esta violencia, además de lo que tenemos anteriormente, además de esta falta de políticas efectivas, además de la falta de impunidad o de reforzar este tipo de políticas, este tipo de leyes. También el impacto de la violencia también ha sido bastante significativo y bastante profundo y multidimensional también hacia las mujeres, ¿no? El impacto ha sido, como lo mencionaba la doctora, también ha sido un impacto también en la salud. Ella mencionaba cuáles son los factores de riesgo a los que nos encontramos también en cuanto a la salud se ve deteriorada de diferentes formas, ya lo dijo la doctora, ¿no? Entonces aquí en la salud, obviamente las víctimas, pues sabemos que pueden sufrir aquellas lesiones, trastornos de salud mental, depresión, ansiedad, problemas de salud a largo plazo, ¿no? Que son las consecuencias. Así de esta manera viene impactando la violencia, las consecuencias de las cuales se están vulnerando, se está poniendo en riesgo la integridad de las personas. Otra forma de cómo se impacta la violencia es un impacto en la sociedad. En la sociedad la violencia viene obviamente afectando contra las mujeres, impacta ¿por qué? Sí, porque tiene un costo significativo para la economía, ¿no? Obviamente aquí incluye ya los gastos de atención médica y obviamente la pérdida de productividad. Es decir, cuando ya la mujer se encuentra enferma y demás, a veces ya no puede laborar en el mismo ambiente laboral. ¿Por qué? Por problemas de salud, que son desde luego consecuencia de este tipo de violencia. El impacto también viene en la familia y desafortunadamente es donde también impacta de manera inmediata y de manera directa y en donde también como que duele más, ¿no? Duele un poquito mucho más. Digo, ninguna violencia es que se mide en grados, pero aquí afecta bastante el impacto de la violencia, ya que los niños crecen desde luego en entornos donde ven este tipo de violencia, en entornos donde día a día están ya con ese trauma y están aprendiendo este tipo de violencias que desde luego al estar en la escuela o convivir con otras personas, ellos mismos reflejan y
y vuelven a actuar de la misma forma y como están viviendo en su familia. Desde luego experimentan esos traumas emocionales y esos patrones de violencia los vuelven a recrear, desde luego, en todas las relaciones que ellos vienen teniendo, ¿no? Desde la escuela. Y para ir terminando, también tenemos aquí cómo podemos prevenir la violencia, cómo podemos erradicar la violencia. Desde luego, sigo siendo reiterativa, informándonos a ver cuáles son los derechos que tenemos, en dónde podemos consultar nuestros derechos humanos. Existen infinidad de leyes que protegen a las mujeres, ¿sí? Pero tenemos que tenerlos presentes. Y no solamente nosotros, como servidores públicos, tenemos que pasar esta información o canalizarla, socializarla también a diferentes sectores, ¿no? A la familia, a los amigos, etcétera, ¿no? Quizá ahorita puedan decir, ¿cómo voy a pasar este tipo de información? No, creo que no tiene nada de malo. Se trata de la sensibilización, de la difusión, de la promoción de estos derechos, de la protección y garantizar estos derechos, ¿no? Decía, no solamente que se les respeten o se les garanticen sus derechos, sino que sean de manera vivencial, ¿no? Entonces, de esta forma podemos prevenir y solucionar, que son obviamente algunas propuestas que no son las únicas ni son limitativas, ¿no? Quizá ustedes tendrán también algunas otras propuestas, desde luego que podemos estar abiertas a las diferentes opiniones y propuestas, desde luego siempre y cuando contribuyan a la eliminación y la erradicación de este tipo de violencia. Tenemos desde luego que la prevención de la violencia de género requiere también, hacia la mujer requiere un enfoque multifacético, ¿no? Desde luego desde la educación y la sensibilización. En la educación y la sensibilización, desde luego, se requiere de implementar este tipo de programas también en escuelas, por ejemplo, que si bien no hay como una materia específica, por ejemplo, en el ámbito, en el ámbito escolar, como tal una materia específica en derechos humanos, pero que sí se den a cabo estas pláticas, estos cursos, estos talleres, o este diálogo que vaya relacionado también con alguna materia afín, para que se pueda implementar y se pueda llevar a cabo estos programas en escuelas y comunidades, desde luego, sobre todo que proteja a las mujeres, ¿no? El respeto mutuo también, desde luego que puede, habla de respeto mutuo, también que puede cambiar actitudes a largo plazo, se puede aumentar la violencia de género en sus múltiples formas, y obviamente este impacto ya habíamos repetido, impacta en las mujeres y en la sociedad. Entonces podemos prevenirla a través de esa sensibilización, de aquellos programas en el ámbito educativo, y a la vez estamos sensibilizando, ¿no? También puede ser prevenirlo a través del empoderamiento de la mujer. ¿Pero qué es el empoderamiento de la mujer, no? Aquí tenemos como fomentar esa independencia económica y emocional de las mujeres. Sí, fomentar esa independencia económica y emocional de las mujeres, totalmente esto es clave, desde luego, para que sus derechos puedan ser, ellas puedan hacer valer sus derechos, ellas hablen y luchen por sus derechos, ¿no? Ellas reconozcan que pueden reclamar estos derechos también y pueden denunciar, obviamente, este tipo de situaciones de violencia, ¿no? Que si a lo mejor la estadística crece, pero porque de verdad, como dicen, lo que no se ve, lo que no se nombra, pues no se ve, ¿no? Entonces tienen que denunciar también para que puedan ser visibilizadas y puedan ser atendidas, desde luego, de manera inmediata. Tenemos también a través, obviamente, de las políticas públicas, ¿no? Si bien no ha habido avances que logren erradicar totalmente la violencia hacia la mujer, pero sí podemos fortalecer, sí podemos crear vínculos con la sociedad civil, sí podemos colaborar entre instituciones, ¿para qué? Para fortalecer este tipo de legislaciones que erradiquen esta violencia. Desde luego implementando leyes, programas que protejan a las mujeres y sanciones, desde luego, la violencia de género. Y bien, también lo que tenemos aquí es, ya lo había mencionado, promover los derechos de las mujeres, identificar con qué recursos contamos también para poder erradicar esta violencia, cuáles son los recursos que nosotros tenemos, es decir, servicios disponibles, si tenemos asesorías jurídicas, si tenemos aquellos espacios en donde pueden concentrar a las mujeres, por ejemplo, canalizarlas a un refugio cuando ellas se sientan vulneradas en sus derechos, ¿no? Cuando sea necesario, desde luego. También ha habido algunos recursos que, por ejemplo, también veía unas estadísticas en el sistema ejecutivo, el secretario ejecutivo, perdón, de las cuales las mujeres, las llamadas de mujeres hacia cuando se sienten vulneradas o cuando se sienten en peligro, y cuando son esas llamadas telefónicas que hacen,
desafortunadamente han sido bastantes y estas aumentan y la mayoría de los datos son llamadas de mujeres que tienen obviamente principalmente violencia hacia ellas, ¿no? Cuando se sienten violentadas, sí hay mucho tipo de estas llamadas, bueno, pero sería como también algunos de las herramientas que pueden ayudar a identificar y atender también desde diferentes facetas la violencia de las mujeres, ¿no? Obviamente también está el intercambio de experiencias, ¿no? Como lo estamos haciendo el día de hoy, que diferentes ponentes, el intercambio de experiencias que tenemos cada uno para saber de qué manera nosotros podemos actuar, para saber qué información ya tenemos, qué información no tenemos, para saber de qué manera seguimos sensibilizando, para saber también y reforzar aquellas prácticas de las cuales pueden hacer nosotros reforzar y fortalecer aquellas políticas de las cuales puedan servir y puedan ser efectivas a los derechos de las mujeres. Por último, tenemos ya como conclusión que el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia es fundamental para lograr una sociedad justa e igualitaria. Necesitamos unir esfuerzos para erradicar la violencia de género, garantizar que todas las mujeres puedan disfrutar de sus derechos, pero de manera plena. La lucha contra la violencia es responsabilidad de todas, de todos. Es esencial que cada uno actúe para cambiar las normas, educar a las futuras generaciones y apoyar a las víctimas. Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde luego que tenemos diferentes áreas en las cuales atendemos a este tipo de mujeres, a las mujeres cuando se encuentran en una situación de violencia. Pero también, si bien no somos competencia de asuntos entre particulares, sí las recibimos y canalizamos, además, les damos la atención para canalizarlas y acompañarlas, en este caso, si fuera necesario, a las instancias correspondientes, ¿no? Entonces, quedo a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier aclaración, preguntas. He sido un poco breve, nos dieron un poco tiempo, pero aún así creo que es importante la información que tenemos que brindar para ustedes. Muchísimas gracias.